Todo lo que creías saber sobre superar a un narcisista está equivocado. El trauma no se desvanece con el tiempo, el dolor no desaparece solo y, si no sabes exactamente lo que estás haciendo, caerás en ese mismo ciclo de nuevo sin darte cuenta. El narcisismo no solo destruye relaciones, destruye identidades, te enseña a dudar de ti mismo, a sentir culpa por cosas que no hiciste e incluso a aferrarte a quien te destruyó. Y si no entiendes cómo estos efectos actúan en tu mente, seguirás siendo manipulado incluso después de salir de esa relación. Hoy te voy a mostrar los 8 efectos más devastadores que un narcisista deja en sus víctimas y cómo revertirlos antes de que sea demasiado tarde. El último es el peor de todos, pero también el más fácil de erradicar, si conoces la clave correcta. Quédate hasta el final, porque este video puede ser lo que te faltaba para finalmente liberarte. Efecto 1. La síndrome de la duda constante. Uno de los efectos más crueles del narcisismo es hacer que la víctima dude de sí misma todo el tiempo. Al principio, esto ocurre de forma sutil. El narcisista corrige pequeños detalles, distorsiona hechos, minimiza emociones, recuerdas claramente lo que pasó, pero él dice que fue diferente. Con el tiempo, empiezas a cuestionar tu memoria, tu percepción e incluso tu propio juicio. El gaslighting, esa intensa manipulación psicológica, crea una dependencia emocional en la que la víctima siente que necesita al narcisista para saber qué es real. Esto destruye la autoconfianza y hace que la persona se convierta en rehén de su aprobación, buscando siempre validación para sus decisiones. El problema es que esa duda no desaparece cuando el narcisista se va. Se instala como un programa de fondo en la mente de la víctima, influyendo en todas sus elecciones. Comprar algo simple puede convertirse en un dilema. Tomar decisiones en el trabajo se vuelve un tormento. Incluso expresar una opinión puede generar ansiedad, porque la persona teme equivocarse o ser juzgada. Es como si la mente hubiese sido reprogramada para creer que nunca sabe lo suficiente. Y lo más irónico, el narcisista crea esa inseguridad a propósito, porque cuanto más débil se siente la víctima, más fácil es para él mantener el control. Para revertir este efecto, es esencial reconstruir la confianza en tu propia percepción, y una de las mejores formas de hacerlo es escribiendo tus experiencias. Cuando surja un pensamiento de duda, anota lo que pasó, como si se lo contaras a alguien de confianza. Luego, relee lo que escribiste en momentos de incertidumbre. Esto ayudará a percibir patrones y reafirmar tu versión de los hechos. Otra técnica poderosa es practicar la toma de decisiones sin buscar validación externa. Empieza con pequeñas elecciones, como decidir dónde cenar o elegir una película sin pedir la opinión de nadie. Pequeños pasos fortalecen tu autonomía. Un ejercicio estoico que puede ayudar es el principio de la autorreflexión lógica. Cuando surja un pensamiento de duda, pregúntate, si un amigo estuviera en esa misma situación, ¿dudaría de su percepción? La respuesta casi siempre será no. Esto muestra cuánto más severa es tu autocrítica en comparación con la forma en que ves a los demás. Con el tiempo, notarás que tu juicio nunca fue el problema. El problema fue quien intentó convencerte de lo contrario. Ahora, es hora de recuperar tu claridad y confiar de nuevo en tu propia verdad. Efecto 2. Miedo al conflicto. Convivir con un narcisista significa estar constantemente pisando huevos. Cualquier palabra puede interpretarse como un ataque, cualquier gesto puede ser motivo para una explosión de ira o un castigo silencioso. Con el tiempo, la víctima aprende a evitar cualquier tipo de confrontación, porque cada discusión parece ser una guerra perdida. Esa aversión al conflicto no desaparece cuando el narcisista se aleja. Al contrario, se vuelve un reflejo condicionado.
La persona comienza a evitar desacuerdos en el trabajo, huye de conversaciones difíciles e incluso se calla ante injusticias, todo para evitar la incomodidad de un posible enfrentamiento. El gran problema de esto es que la ausencia de conflicto no significa paz. Muchas veces significa simplemente sumisión. La víctima acepta cosas que nunca debería aceptar, porque ha aprendido que imponerse puede traer consecuencias negativas. Esto puede llevar a relaciones desequilibradas, en las que la otra persona siente que puede imponer su voluntad sin resistencia. El narcisismo ya le quitó a la víctima el derecho a expresarse una vez, pero permitir que ese miedo siga controlando sus acciones es darle poder al narcisista, incluso después de que se haya ido. La mejor forma de revertir esto es aprendiendo a usar el silencio estratégico. El error de muchas personas es pensar que posicionarse significa entrar en una pelea. Pero en realidad, muchas veces, el simple hecho de no reaccionar emocionalmente ya es suficiente para desarmar a quien intenta manipularte. Cuando alguien te provoque, prueba a responder con una mirada firme y un silencio calculado. Notarás que muchas personas se sienten incómodas al no tener una reacción emocional para alimentar su juego. Esta es una técnica poderosa que impide que el narcisista siga dictando tus emociones, ya que él necesita tu respuesta para mantener el control. Otra estrategia eficiente es practicar pequeñas afirmaciones de límites. Frases como, "Eso no funciona para mí", "No estoy de acuerdo, pero respeto tu opinión", o "Esa decisión ya está tomada", son directas e impiden que la conversación se transforme en un tira y afloja. No se trata de ganar discusiones, sino de recuperar el derecho a tener voz sin miedo. Con el tiempo, la víctima se da cuenta de que la resistencia del narcisista era solo un teatro para mantenerla sumisa. Cuando dejas de tener miedo al conflicto, te das cuenta de que, en la mayoría de las veces, ni siquiera es necesario que ocurra, porque quien quiere manipular pierde el interés al notar que ya no tiene poder sobre ti. Efecto 3. Apego a relaciones tóxicas. Incluso después de distanciarse, muchas víctimas de narcisistas sienten un deseo inexplicable de volver. No tiene sentido lógico, porque la mente sabe lo destructivo que fue esa relación. Pero el cuerpo lo extraña, como si estuviera adicto. Esto sucede porque el narcisista condiciona a la víctima a un ciclo de castigo y recompensa, un verdadero juego psicológico. En un momento, devalúa, humilla, ignora. En el siguiente, elogia, promete cambios, actúa como si fuera la única persona en el mundo que realmente le importara. Ese contraste genera una dependencia emocional mucho más fuerte de lo que muchos imaginan. Esta adicción no se limita a la relación con el narcisista. Muchas víctimas, sin darse cuenta, acaban atrayendo nuevas relaciones tóxicas porque el cerebro ha normalizado ese patrón. La tranquilidad de una relación sana puede parecer extraña, monótona o incluso aburrida. Esto explica por qué tantas personas terminan volviendo a un narcisista o repitiendo el ciclo con otra persona. El problema no es la falta de fuerza de voluntad, es el sistema de recompensa del cerebro, que fue reprogramado para buscar validación de la manera más destructiva posible. La mejor forma de revertir este efecto es crear una nueva fuente de dopamina. Pequeños desafíos diarios que te brinden una sensación de logro son esenciales para romper esa dependencia emocional. Actividades como aprender algo nuevo, practicar ejercicio físico, establecer metas pequeñas y alcanzables, ayudan a reformular el sistema de placer del cerebro. Cuando la persona empieza a sentirse bien estando sola, el narcisista pierde el control que tenía sobre ella. Al fin y al cabo, él solo tenía poder porque la víctima necesitaba su validación para sentirse viva. Otra estrategia eficaz es identificar cuáles patrones emocionales aún te mantienen anclado al pasado.
Hazte preguntas directas. ¿Por qué extraño a esa persona? ¿Qué exactamente me hacía querer volver? ¿Era amor o simplemente el miedo a estar solo? Cuando la mente racional toma el control y observa la situación desde afuera, se vuelve más fácil romper la ilusión. El narcisista nunca fue un puerto seguro, fue la tormenta. Ahora, el desafío no es encontrar otro puerto seguro en alguien, sino construir uno dentro de ti mismo. Efecto 4. El cansancio mental extremo. Convivir con un narcisista es vivir en un estado de alerta constante. La víctima nunca sabe cuándo ocurrirá el próximo ataque y esa tensión continua consume una cantidad absurda de energía mental. Cada conversación puede ser una trampa. Cada decisión puede desencadenar una reacción explosiva. Esto hace que el cerebro entre en un estado de hipervigilancia, como si estuviera siempre preparado para una guerra psicológica. El problema es que incluso después de salir de esa relación, ese patrón mental persiste. La víctima se acostumbra a analizar todo obsesivamente, a prever problemas incluso antes de que sucedan y a sentir una fatiga inexplicable, como si siempre llevara una carga invisible. Este cansancio mental extremo no es solo emocional, se manifiesta físicamente. Insomnio, dolores corporales, caída en la inmunidad y dificultad para concentrarse son solo algunos de sus efectos. La mente nunca descansa, porque siempre está repasando discusiones pasadas, imaginando respuestas diferentes o tratando de entender por qué todo ocurrió de esa manera. El narcisismo deja a la víctima atrapada en ese ciclo de agotamiento, incluso cuando el narcisista ya no forma parte de su vida. Sin darse cuenta, la persona continúa viviendo como si estuviera en estado de supervivencia, sin poder relajarse o simplemente estar presente en el momento. Para revertir este efecto, una de las estrategias más eficaces es el desapego emocional. Esto significa entrenar al cerebro para identificar pensamientos destructivos y descartarlos antes de que consuman energía innecesaria. Cuando surja un recuerdo doloroso, pregúntate, ¿esto importa para mi vida ahora? Si la respuesta es no, rehúsa alimentar ese pensamiento. Redirige tu atención hacia algo productivo, como una actividad práctica, ejercicio físico o aprender algo nuevo. Esta técnica proviene del estoicismo y ayuda a reducir la energía desperdiciada en lo que ya no se puede cambiar. Otra herramienta poderosa es crear rituales diarios de recuperación mental. La meditación guiada, paseos al aire libre, la lectura de libros inspiradores e incluso el simple acto de escribir tus propios pensamientos antes de dormir ayudan a liberar la tensión acumulada. Si el cansancio mental es muy intenso, es esencial restablecer límites. Evita a las personas que drenan tu energía, reduce estímulos innecesarios y prioriza lo que realmente te fortalece. El narcisista quería que vivieras en un estado constante de agotamiento, porque así era más fácil controlarte. Pero ahora la elección es tuya. Puedes recuperar tu equilibrio y dejar ese peso atrás. Efecto 5. El sentimiento de culpa constante. El narcisista tiene un talento perverso para distorsionar la realidad y trasladar la responsabilidad de sus actitudes a la víctima. Hace algo cruel, manipula, miente, pero cuando la víctima reacciona, de alguna forma, la culpa siempre recae sobre ella. Si se defiende, la acusa de ser dramática. Si se aleja, la llama ingrata. Si cuestiona, invierte los roles y se hace la víctima. Con el tiempo, este juego psicológico crea una programación mental en la que la víctima siente culpa incluso por lo que no hizo. Y esa culpa persiste incluso después de que el narcisista desaparece. El efecto de esto es devastador. La persona comienza a cargar con el peso de los errores ajenos, asume responsabilidades que no le corresponden y se pone en segundo plano para evitar conflictos. Se culpa por decir no, por imponerse, por querer algo distinto.
Esa culpa también puede manifestarse como autopunición, haciendo que la víctima crea que no merece cosas buenas o que debe pagar un precio por lo vivido. El narcisismo implanta esta idea para mantener a la víctima siempre vulnerable y fácil de manipular. Una de las maneras más efectivas de revertir este efecto es utilizar el principio estoico de la visión externa. Esto significa distanciarte emocionalmente de la situación y analizar todo como si estuvieras aconsejando a un amigo. Si otra persona estuviera en tu lugar, ¿le dirías que se sienta culpada? Probablemente no. Esto muestra cómo la mente ha sido entrenada para ser injusta consigo misma. Un ejercicio práctico es escribir una carta para ti mismo, como si estuvieras hablando con un amigo que pasó por la misma situación. Cuando leas esa carta después, notarás lo duro que fuiste contigo mismo sin necesidad. Otra técnica poderosa es redefinir la culpa. En lugar de verla como un signo de que hiciste algo mal, mírala como un reflejo de la manipulación que sufriste. Cada vez que sientas culpa por algo, pregúntate, ¿esa culpa es realmente mía o fue implantada en mí? El narcisista siempre quiso que cargases con el peso de sus errores, pero ahora es hora de devolverle esa carga. Ya no necesitas pagar el precio por algo que no fue culpa tuya. Efecto 6. El miedo a confiar en cualquier persona. Después de una relación abusiva, confiar se vuelve un desafío gigantesco. La víctima empieza a analizar cada palabra, cada gesto, esperando el próximo golpe. No importa si la persona frente a ti es amable o bien intencionada, la mente ya ha sido condicionada para ver peligro donde quizás no exista. Esto no sucede porque la víctima sea paranoica, sino porque aprendió de la peor manera que las personas pueden mentir, manipular y destruir sin previo aviso. El problema es que ese miedo, si no se controla, puede terminar aislando a la víctima, convirtiéndola en prisionera de su propia desconfianza. El narcisismo crea una paradoja cruel. La víctima se siente sola, pero tiene miedo de acercarse a alguien. Anhela conexiones reales, pero al mismo tiempo teme que cualquier nueva relación se convierta en otra trampa. Lo peor es que esa hipervigilancia no protege de verdad. En el intento por evitar nuevas decepciones, la víctima puede acabar ignorando buenas oportunidades de conexión e incluso alejando a personas saludables. El miedo a confiar se vuelve una barrera que impide cualquier posibilidad de nuevas relaciones positivas. La mejor forma de revertir esto no es confiar ciegamente en todos, pero tampoco vivir siempre a la defensiva. El secreto está en el concepto de prueba gradual de confianza. En lugar de entregarte totalmente o mantener un muro infranqueable, lo ideal es construir la confianza en etapas. Da pequeños pasos y observa las reacciones. Las personas sanas no te castigarán por tener límites, no te presionarán a renunciar a ti mismo, y mucho menos tratarán de hacerte dudar de tu propia realidad. Este proceso permite que la víctima recupere el sentido de control sin exponerse a riesgos innecesarios. Otro punto esencial es aprender a confiar primero en ti mismo. Cuando la víctima fortalece su autoestima, su intuición y sus límites, se vuelve mucho más difícil para cualquier narcisista manipular. Un ejercicio práctico es listar las señales de alerta que antes ignoraste y aprender a reconocerlas más rápidamente. Cuando sabes qué buscar, cuando entiendes cuáles fueron los patrones que te hicieron caer en la trampa, se vuelve prácticamente imposible que vuelva a ocurrir. El problema nunca fue confiar en los demás. Fue no saber en quién confiar. Pero ahora, con conciencia y conocimiento, esa elección puede hacerse de forma más segura. Efecto 7. La sensación de vacío interior. Muchos sobrevivientes de narcisistas relatan una sensación de vacío profundo después de que la relación termina.
El narcisista, durante todo ese tiempo, fue el centro de su vida. Y ahora que se ha ido, ¿qué queda? Ese vacío emocional puede ser abrumador, porque la identidad de la víctima fue parcialmente construida alrededor de la aprobación y la presencia del narcisista. Se convirtió en una extensión de él, en una figura secundaria en la historia de su propia vida. Cuando el narcisista se retira, lo que antes parecía completo e importante, ahora parece sin propósito, sin dirección, sin significado. Esa sensación de vacío es, en realidad, un reflejo de cómo el narcisista usó a la víctima como un espejo para su propia autoestima. El narcisista no se preocupaba por las emociones o los sueños de la víctima. Solo quería una extensión de sí mismo, alguien que reflejara su poder, su control y su imagen. Cuando se fue, lo que quedó fue la sensación de haber perdido la identidad. La víctima empieza a preguntarse, ¿quién soy yo sin él? Pero la verdad es que la identidad nunca fue de él, siempre fue tuya. El narcisista solo la distorsionó, haciendo que creyeras que eras nada sin él. Para revertir este efecto, la clave es reconstruir tu identidad. Pregúntate, ¿quién eras antes de conocer a esta persona? ¿Cuáles eran tus pasiones, tus sueños, tus ambiciones? No fuiste hecho para ser una extensión de nadie. Ahora ha llegado el momento de recuperar tu esencia. Empieza a invertir en ti mismo, en tus propias pasiones y en las cosas que realmente te hacen feliz. Puede que te hayas perdido a lo largo del tiempo, pero es totalmente posible reencontrarte y reinventarte. La respuesta al vacío no está en buscar a otra persona que lo llene. Está dentro de ti. Otro paso importante es restaurar la conexión contigo mismo. Esto se puede lograr practicando momentos de introspección, como escribir un diario, meditar o simplemente quedarte en silencio y reflexionar sobre tus propias emociones y necesidades. Cuando comienzas a conocerte de nuevo, el vacío empieza a desvanecerse, porque te das cuenta de que nunca estuviste realmente vacío. Solo habías perdido el contacto con la parte más profunda de ti mismo. Cada día que inviertes en tu recuperación es un paso hacia el autoconocimiento y la autenticidad. El narcisista no robó tu esencia, solo intentó esconder tu verdadera fuerza. Ahora es hora de revelarla. Efecto 8. El trauma repetitivo. Este es uno de los efectos más peligrosos que un narcisista puede dejar en su víctima. Cuando alguien sufre abuso emocional durante un largo periodo, la mente comienza a normalizar ese patrón. El cerebro aprende, de manera inconsciente, que ese tipo de relación es familiar. Y todo lo que es familiar parece seguro, incluso cuando es destructivo. Por eso, muchas víctimas de narcisismo terminan atrayendo a otro narcisista a sus vidas sin siquiera darse cuenta. Es como si existiera una programación oculta que las lleva a repetir el mismo ciclo. Y lo peor, ni siquiera entienden por qué sigue ocurriendo. Este trauma repetitivo no significa que la víctima quiera sufrir de nuevo. Al contrario, nadie elige conscientemente caer en la misma trampa. Pero el abuso crea un tipo de adaptación psicológica en la que el caos y la manipulación se vuelven algo predecible. Una relación saludable puede parecer extraña, incómoda o incluso aburrida para quien está acostumbrado al ciclo tóxico de tensión y alivio que el narcisista instauró. Y esa normalización del abuso hace que las señales de alerta pasen desapercibidas, llevando a la víctima a cometer los mismos errores una y otra vez. La única forma de romper ese patrón es a través de la conciencia y el conocimiento. Ahora que entiendes los efectos del narcisismo, ya has dado el primer paso para evitar que esto suceda de nuevo. El siguiente paso es observar tus propios patrones emocionales. Pregúntate, ¿qué me atrajo de este tipo de persona en el pasado? Sentí señales de alerta, pero las ignoré. ¿Por qué?
La respuesta a estas preguntas puede revelar mucho sobre tus vulnerabilidades emocionales. Y al reconocerlas, puedes transformarlas en puntos fuertes, aprendiendo a establecer límites más firmes. Otra estrategia poderosa es aprender a reconocer los comportamientos de un narcisista desde el inicio. El estoicismo enseña que el conocimiento es la mejor defensa contra la manipulación. Si sabes identificar las primeras señales, logras evitar que el ciclo se repita. Entrena tu percepción. Observa cómo las personas a tu alrededor manejan las frustraciones, cómo reaccionan cuando dices no y cómo tratan a quienes no pueden ofrecer nada a cambio. Los narcisistas revelan su verdadera naturaleza cuando se les contraria, y cuando aprendes a ver eso rápidamente, ellos pierden el poder sobre ti incluso antes de intentar algo. Si has llegado hasta aquí, ya has dado un paso gigantesco para liberarte. Ahora, la pregunta es, ¿seguirás permitiendo que el narcisista tenga poder sobre tu mente o recuperarás el control de tu propia historia? Si estás realmente comprometido con ese cambio, comenta aquí, nunca más seré manipulado. Escribir eso no es solo un comentario, es un compromiso contigo mismo. El narcisismo solo tiene poder sobre quien no entiende cómo funciona. Ahora que sabes los efectos que deja y cómo revertirlos, la elección está en tus manos. Puedes seguir atrapado en las mismas dudas, en los mismos miedos, en el mismo ciclo de sufrimiento. O puedes decidir que hoy es el día en que todo cambia. La decisión de sanar no viene del tiempo, no viene de otra persona, viene de ti. Entonces, te pregunto, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a simplemente mirar y seguir con la vida como si nada hubiera pasado? ¿O vas a aplicar cada una de estas estrategias para convertirte en alguien que ningún narcisista pueda manipular de nuevo? La elección está ahí y solo tú puedes tomar esa decisión. Si este video te ayudó, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo protegerte del narcisismo y recuperar tu poder. Porque este camino apenas comienza. Y yo quiero verte libre, fuerte y en control de tu propia vida. Hasta el próximo video.